Puede parecer que una vida espiritual es sencilla, pero por mi experiencia personal y también por los casos que he visto de personas con las que hablo y que comentan sus casos, la mayor parte de ocasiones iniciar un camino espiritual se torna o hace que su vida se torne muy complicada. Es decir, iniciar un camino espiritual no te va a hacer la vida más fácil, pero si analizamos ¿qué es lo que cuál es el cambio principal de las personas que inician un camino espiritual, un camino de despertar? Es que se fortalece. Ahora vamos a ver por qué, pero antes hay que comentar que el cambio que se produce en la persona viene porque su sistema de creencias, o el inicio hacia una vida espiritual viene porque su sistema de creencias, su posición ante la vida, su apego en relación al dinero, al trabajo, a la pareja, tiene que ser modificado. Es decir, la persona se encuentra en un callejón sin salida, ha hecho aquello que la sociedad veía bueno, pero se encuentra que no hay una salida em, interna, no hay una salida real a ese programa del ego, a esa programación con la que han programado la mayor parte de las personas. Es decir, el programa del ego, el conjunto de ideas y creencias que nos hacen creer para sobrevivir, llega a un punto que solamente te lleva a un callejón sin salida. Y esto es independiente de que triunfes o que fracases, entre comillas, en la vida. De hecho, muchas personas que han triunfado, entre comillas, deportistas que han llegado a la fama, empresarios que tienen muchísima poder o gente que tiene mucho dinero, cuando han cumplido el deseo primordial de su vida, es cuando precisamente entran en una crisis existencial, porque se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Vale? Y entonces es cuando inician el camino espiritual y es cuando tienen que tomar decisiones muy complicadas, muy drásticas, muy difíciles de tomar, y es por lo que la vida se torna muy difícil. Entonces, cuando alguien inicia el camino espiritual, lo que está diciendo es, quiero crecer, pero de momento no tengo mi vasija fuerte. Y es todo el entrenamiento en el camino, en las primeras etapas del camino espiritual, lo que nos ayuda a fortalecernos la vasija. Una persona que ha alcanzado un alto nivel espiritual es una persona fuerte. Vamos a ver por qué. Lo primero es que la persona, y esto es parte del trabajo, es que vive desde su centro, es decir, crea su centro, o el centro ya está creado, pero empieza a vivir desde su centro. Es decir, no está a merced de las circunstancias. La masa de gente está a merced de las circunstancias. Está a merced de si la economía va bien o mal, si la salud va bien o mal, si las relaciones van bien o mal, si los amigos van bien o mal. Es decir, la persona vive feliz en función de cómo están las circunstancias exteriores. Cuando alguien inicia el camino espiritual, puede sentir tristeza por algo que ocurre exteriormente, pero interiormente vive en paz. Es decir, vive desde su centro. No está a merced de las circunstancias. Y llegar a este punto es un punto de mucha fortaleza, porque cuando vienen las crisis, sobre todo, es cuando las personas se dan cuenta, cuando viene una crisis importante a nivel mundial, como la que hemos vivido en los 2 últimos años, ahí es donde se ve si la persona está fuerte interiormente o no. Es decir, si ha hecho un trabajo previo espiritual. Y de hecho es cuando más se necesita, cuando, cuando más personas han necesitado de la espiritualidad es precisamente cuando las circunstancias externas colapsan. Y es ahí cuando la gente, digamos, se vuelve hacia la espiritualidad y hacia Dios. Otra cosa que ocurre cuando uno inicia un camino espiritual, que es básicamente un camino interior hacia conocerse a uno mismo, y es un camino hacia la libertad,
parte del proceso es enfrentarnos a nuestros miedos. Entonces, los miedos que aparecen durante el día, que es miedo a que me echen del trabajo, miedo a... Hay cientos de miedos que te puedes imaginar, son, y esto ya probablemente lo has oído un montón de veces, y es lo que dicen los psicólogos o los psicoanalistas, es que los miedos siempre son una proyección o un reflejo del miedo a la muerte. Entonces, parte de cualquier trabajo espiritual que hagas, en algún momento, si el trabajo espiritual es serio, te tiene que enfrentar a tus miedos y al miedo a la muerte. Entonces, cuando te estás enfrentando a los miedos, cuando en lugar de escapar, incluso hay personas en el mundo espiritual que escapan, digamos, haciendo meditaciones, pero en algún momento, si están haciendo un trabajo honesto, tienen que volver al mundo físico, a la realidad del día a día y enfrentar a sus miedos, especialmente el miedo a la muerte, que es la causa del resto de miedos. Entonces, cuando una persona se está enfrentando a sus miedos, automáticamente se está fortaleciendo. Cuando está soltando los miedos, se está fortaleciendo. Recordemos, por ejemplo, David Hawkins dijo que el miedo, o lo calibra por debajo de 200, que es el nivel donde la emoción calibra en negativo y te debilita, o a partir de 200 calibra en positivo y te fortalece. Pues al enfrentar los miedos estamos quitándonos un lastre bastante fuerte, bastante importante. Otra cosa es que nos ayuda a poner en contexto las vicisitudes de la vida. Para el ego todos son problemas, hasta tal punto que llegan cuando la persona no trabaja su ego, cuando la persona no se desarrolla espiritualmente, empieza a crear dramas por cualquier cosa. Hasta el punto, por ejemplo, de si no has colocado el bolígrafo como tenías que colocarlo en la mesa, crea un problema, ¿vale? Cuando uno hace trabajo espiritual, empieza a poner en contexto lo que es importante de lo que no lo es. Y también te empiezas a dar cuenta que lo que estamos viviendo es una proyección desde nosotros y es en el fondo un sueño. Con lo cual, todo lo que ocurre en el mundo manifestado, en el fondo es un drama, es una película, es un videojuego del cual nosotros estamos jugando inconscientemente. Con lo cual, si nos damos cuenta de esto y lo experimentamos esto desde nuestra esencia, desde nuestro corazón, vemos que estamos, digamos, proyectando un mundo para que aprendamos a fortalecernos, todo lo que nos pasa lo ponemos en contexto y entonces lo relativizamos. Le damos menos importancia a lo que la gente le da muchísima importancia. Y le dan tanta importancia al drama de la vida porque en el fondo están buscando hacerse víctimas. Entonces tú sales del modo víctima y pones en contexto las cosas que ocurren en la vida. También, ¿qué ocurre? Que cuando uno hace trabajo espiritual, empieza a encontrarse con mucha gente que empieza a requerir cuestiones diversas de uno. Esto es porque uno, digamos, se conecta con la fuente y empieza a tener más energía, más conocimiento, empieza a tener más intuiciones, mayor capacidad de discriminar, mayor capacidad de análisis. Entonces viene mucha gente que no quiere hacer el trabajo, quiere que se lo des todo hecho. Entonces parte del trabajo espiritual es poner límites a los demás y empezar a equilibrar el dar y el recibir. Mucha gente que está en el camino espiritual es porque les encanta dar, les encanta compartir, les encanta poner en el mundo todos sus talentos. Lo que pasa que uno tiene que saber discriminar. Dar al 80, al 90% de la gente en general es bueno, pero hay un 10, un 15, un 20% de las personas que son como takers, como se llama en inglés, que no quieren hacer el trabajo, no quieren desarrollarse y quieren que se lo des todo mascado. Entonces, hay que poner, y quieren, digamos, como robarte, entre comillas, digamos, tu conocimiento o el conocimiento que has desarrollado, tu energía, etcétera. Entonces, te ayuda a poner límites y a saber discriminar.
y eso te fortalece. Otra cuestión que ocurre cuando uno hace el camino espiritual también es que te ayuda a conocerte mejor, ayuda a conocer los patrones. Cuando uno ha repetido un patrón durante 20, 30 años, ya no hay excusas. Es un patrón que tienes metido de esta vida o de otra vida, un patrón ahí que ya, digamos que forma parte de tu personalidad. Cuando una persona dice yo soy así o yo no quiero cambiar, lo que está diciendo es tengo un patrón que me está poseyendo y que no lo voy a cambiar porque el patrón es más fuerte que yo. En el camino espiritual lo que estamos haciendo es estamos quitándole el poder a esos patrones para poder ser libre. Entonces, nos ayuda a conocerlos mejor y cuando viene el patrón, dices, ah, ya estás otra vez aquí, ya he vuelto a caer en lo mismo, ya he vuelto a dejar que me pase esto, ya me he vuelto a hacer esto a mí mismo, ¿vale? Entonces, nos ayuda a conocernos mejor y a ir eliminando estos patrones que nos van debilitando, que nos sacan de nuestro centro, que hacen que hagamos cosas que realmente no queremos hacer. Y otra cuestión por la que nos fortalece es porque si tú estás en contacto con una fuente inteligente que soporta la vida, que tiene una vibración infinita, solamente un segundo de contacto al día ya te da una energía bastante superior a la media, porque digamos que te estás conectando conscientemente con la verdad, con la belleza, con la bondad, con el amor. Y el hecho de conscientemente querer conectarte con esto, poner tu intención en esto, automáticamente eleva tu nivel de conciencia, eleva tu vibración. Y al elevar tu vibración y tu nivel de conciencia, automáticamente te fortaleces. Imagínate la diferencia entre una persona, y esto se puede ver cuando vas a lo mejor si conoces algún yogi o algún maestro espiritual que está la mayor parte de su tiempo conectado con la fuente, conscientemente meditando, conectándose con la fuente, o una persona que está viendo telebasura todo el día. Pones a las dos personas 20 años más tarde y observa cómo está cada una. Es decir, el alimento no solamente es alimento físico, el alimento es cómo nos alimentamos a nivel del alma, a nivel de la psique. Entonces, cuando uno hace trabajo espiritual, empieza a quitar mucha basura psicológica, muchas conversaciones irrelevantes, muchos chismorreos, mucha basura que no le vale para nada y entra en contacto con la fuente inteligente y además lo que ocurre es que uno empieza a dejar la vida en manos de esta fuente inteligente, es decir, se aparta del medio, dándose cuenta que apartándose del medio las cosas le van mucho mejor. Se deja guiar, por decirlo así. Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre, puedes comentar en los comentarios cuál ha sido tu experiencia en tu camino espiritual, cuándo entraste, si hubo una crisis o no, cuál ha sido tu experiencia, te has fortalecido, te has debilitado, etcétera. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado.